Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, Olo Obatala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de este su canal Irabo Arawa Ocha, donde el día de hoy estaremos tratando de nuevo los videopataquíes, esperando sean de su agrado, utilidad y sobre todo de su estudio. El día de hoy estamos hablando de un oricha muy importante para nosotros, el oricha Inle, oricha de origen Ekpado, oricha que se le atribuye la pesca, la salud, médico por excelencia, la Ocha, Orisha, que es parte de las deidades que conviven en el río, Orisha, que algún día fue esposo de Ochun. Y asimismo, hoy trataremos el pataquí de cómo Apatá pudo pescar. Un día Apatá fue de pesca, pero su anzuelo nada atrapaba, porque el mar estaba embravecido. Entonces Apatá le comenzó a rogar a Olofi. Olofi, mándame aunque sea solo un pez, le decía, ya que lo quería para salvarle la vista a su padre, que estaba quedándose ciego. Ante la súplica, se le presentó Inle y le dijo: Apatá, yo voy a ser tu protector. Dame un poco de agua de ese güiro que llevas. Apatá le dio el agua. Cuando Inle bebió, le imploró Olofi, metiendo en el mar una vara que llevaba en la mano. Al sacarla del mar, en ella venía enganchada un eyatuto, pez fresco. En respuesta a los ruegos de Apatá, quien pudo curar la enfermedad de su padre, a partir de entonces Inle y Apatá se hicieron uno para hacer el bien a la humanidad. Y por eso siempre que se recibe Inle es necesario recibir a Apatá. Este es uno de los pataquíes que nos muestra la unión de estos dos orichas, de estas dos deidades, de cómo se van complementando y del por qué la pesca se les atribuye, ¿vale? Ese ha sido el video pataquí del día de hoy, esperando como siempre que sea de su agrado y utilidad. Si les ha gustado el video, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube Irabo Arawa o a la página de Facebook Irabo Arawa, ¿vale? Esto ha sido todo, mi nombre es Alejandro Romero, no me retiro sin antes recordarles: vivan en Ire, no caminen en Osopo. Hasta luego.